había una vieja canción de Spinetta que se llamaba Todos estos años de gente, que está en el disco La La La, un disco hermoso que hizo con Fito Páez, y hay una versión hermosa, pero hermosa, de Liliana Herrero. Yo soy muy spinetero, me encanta Fito, y cuando de repente empezás a hablar de población, de cosas, de cómo convivimos, y de repente hablamos de 7.500 millones de personas, lo primero que te viene a la mente es Spinetta. Pero no vamos a hablar de Spinetta, vamos a hablar de cómo hacemos para meter en este mundo 7.500 millones, ya un poco más, de personas a convivir entre sí. Y para eso estamos con Jorge Paz, investigador del CONICET, que es el autor de este libro, que no sé si se ve muy bien acá en el LED, pero es 7.500 millones de personas, un libro que salió por Ciencia que Ladra de la editorial Siglo XXI. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en el auditorio de Tigmas. No, gracias a ustedes por la invitación. Y vos decías, ¿cómo hacemos para meter acá 7.500 millones de personas? Ya lo hicimos, o sea, ya somos más, que dijiste también, somos más de 7.500 millones. Y en realidad la pregunta que se hace el libro es, pensando en el futuro, digo, hay que hablar así. Pensando en el futuro, si vamos a poder caber en el mundo las personas que se vienen, porque se vienen muchas más. Calculamos que para 2100, calcula Naciones Unidas, que en el planeta van a ser aproximadamente entre 11.000 y 12.000 millones de personas. Entonces lo que se plantea el libro es, ¿eso es posible? ¿Eso es algo que pone en peligro a la especie? ¿Vamos a tener los recursos suficientes para abastecer a la población de las necesidades que se van a suscitar como consecuencia de ese elevado número de gente? Esas son las preguntas y lo que hacemos es mirar al pasado y pensar el futuro en función de lo que venimos viendo que sucede en el pasado. ¿Cuál es el limitante en el crecimiento de la población? Y el limitante es, te voy a contestar con una respuesta que dio un demógrafo hace mucho tiempo. Dice, vivimos en una nave espacial, o sea, podemos pensar al planeta Tierra como una nave espacial, y esa nave espacial tiene recursos limitados. Entonces, no puede haber población ilimitada con recursos limitados. No puede haber un crecimiento de... viene disminuyendo desde hace mucho tiempo, hace unas cuantas decenas de años. Eso surgió por dos cosas que la evaluamos también en el libro. Una de esas cosas es la disponibilidad de tecnología para controlar la natalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Medios anticonceptivos que permiten que las personas puedan planificar su descendencia, el tamaño de su descendencia, para que puedas decir, yo quiero tener hijos, pero quiero tener no todos los que puedo, sino que quiero tener una cantidad que quiero. Y por otro lado está la actitud de la persona, porque digo, ¿por qué? Fíjate, la fecundidad biológica, lo que llamamos fertilidad, una mujer que es fértil puede llegar a tener a lo largo de su ciclo, de su periodo reproductivo, aproximadamente 15 hijos. Y en Argentina, para tener un número, las mujeres tienen en promedio 2,5. O sea que entre dos mujeres encontramos 5 niñitos. Lo que tendría que tener la posibilidad de tener 30, digamos. Claro, 30. Entonces, ahí está la pregunta.
Y la respuesta, claramente hay control de la población, hay control del crecimiento voluntario por parte de la población. La misma población ejerce un control sobre el crecimiento demográfico. Y por el otro lado está la cantidad de personas que mueren, ¿no? Que hay un control, te diría, natural, que era el que miraba Malthus a fines del siglo XVIII. Digo, Malthus miraba una población que cuando excedía su tamaño entraba en una situación de crisis por hambre, por alguna crisis de enfermedades, y que elevaba la mortalidad y hacía que la población disminuya. Bueno, el control malthusiano de la alimentación es lo que uno aprende ya en los primeros años de la facultad, ¿no? Exactamente, y la propuesta, digo, si ya Malthus tenía algunos principios de lo que hoy llamaríamos políticas de población, porque Malthus decía que para evitar esas crisis de mortalidad, para que la población no tuviese que controlarse vía mortalidad, sino natalidad, él sugería elevar la edad de entrada al matrimonio. Entonces él decía, bueno, si subo la edad, voy a hacer la fecundidad, decía él, es fecundidad matrimonial. Las parejas tienen hijos dentro del matrimonio. Entonces eso va a hacer que disminuya la fecundidad. Malthus era sacerdote, digo, él no estaba a favor de un control dirigido, sino un control natural, digamos, y proponía ese tipo de control, aumentar la edad de entrada al matrimonio. ¿Cómo es la pirámide demográfica de la Argentina? Recuerdo, yo nací en el 74, recuerdo aquella infausta canción del Mundial 78, 25 millones de argentinos, hoy somos 46, 47. Pero ¿cómo es esa digresión, esa disposición en una pirámide demográfica? Haces una pregunta muy justa, porque lo que planteamos en el libro es que la población, en general, la población del mundo, en algún momento va a dejar de crecer. Es decir, que ante esa pregunta original de que si cabemos en el mundo 11.000, parece que sí cabemos, y parece que la población no va a crecer mucho más de los 11.000 millones de personas si la tendencia sigue como va hasta ahora. Lo que importa es lo que preguntas vos, que es la composición de la población, que eso se refleja en la pirámide de la población. O sea, cuántos niños, cuántos adultos, cuántas personas mayores hay en las poblaciones. La Argentina en particular tiene una población que le podríamos llamar ciertamente envejecida. O sea, hay una gran, ¿Sí? Hay una gran proporción y una proporción creciente de personas mayores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas mayores? La definición estadística, si querés, de ese fenómeno sería la población de 65 años y más. Ese grupo de la población está aumentando en porcentaje muy fuertemente en todo el mundo, en todos los países del mundo. Y dentro de América Latina, Argentina es uno de los países más envejecidos de la región. Es una mala noticia para cuando nos toque jubilarnos. Es una noticia, claro, es una... Yo digo, algunos hablan de problema que hay que resolver, el problema del envejecimiento, y algunos se enojan porque dicen, bueno, no es un problema que seamos cada vez más porque significa que vivimos más tiempo, y eso es una buena noticia, digo, que podamos vivir más tiempo. Pero si no hay jóvenes que produzcan, Exacto. ¿Cómo hacemos para sostener la balanza de los adultos, Ese es de los mayores? Ese es el que se llama el desafío del envejecimiento, que tenemos que diseñar algún mecanismo que permita poder aumentar la productividad de esos jóvenes para que esos jóvenes sean capaces de mantener una población que ya lo hizo, la población mundial lo hizo cuando había muchos más niños. O sea, va disminuyendo el peso de los niños en los hogares y va aumentando el peso de las personas mayores. Entonces, ahí en el medio, la Argentina está en el medio, está en que la natalidad no termina de caer del todo y la cantidad de personas mayores no son tantas como para que haya una presión, una carga muy fuerte sobre las personas de edad mediana. ¿Qué datos da o qué datos desprende? A ver, perdón, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué se puede desprender a partir de los datos de la edad de una población? Se desprenden muchas cosas. Esta es una, o sea, lo que sería la capacidad de producción de la población. Eso tiene que ver estrictamente con los recursos, la capacidad productiva.
el consumo necesario de la población para satisfacer sus necesidades. Vos fíjate que a lo largo del ciclo de vida de la persona van cambiando las necesidades. Una población que tiene una proporción muy alta de personas mayores va a tener un gasto en salud proporcionalmente más elevado que una población que no tenga tantos adultos mayores. Entonces, las necesidades se van definiendo en función del perfil demográfico que se da en esas poblaciones. Sí, siempre se dice o siempre aparece la amenaza del límite de la comida y el límite del agua. Vienen por el agua, se decía hace algunos años, y luego siempre está ese temor a la hambruna de la producción. Bueno, Argentina es un país que produce mucho alimento, tal vez lo produce más para el mercado externo que para el mercado interno, y además de mucha producción agrícola, pero para la producción de combustible. ¿Cómo es la relación con el alimento interno? Digo, ¿cómo hacemos para sostener a 45 millones de personas bien alimentadas? Yo creo que esto es un problema. En la charla anterior, cuando hablabas con el autor del libro de Christian Karman. Sí. Compañero tuyo de catálogo, porque él es el autor de la tabla de Arquímedes. Exacto. Cuando hablabas con él y hablaban del tema de la vacuna, él decía que la vacuna no es un problema individual, sino que es un problema social. Digo, que vos podés estar sano y el hecho de que no se vacunen tus vecinos te termina afectando, digo, ¿no? Con la población pasa más o menos lo mismo. Yo creo que la pregunta, ¿cómo hacemos para vivir 45 millones o 60 que seremos en el 2100 o más quizás? Es un problema global. Es decir, el tema del ambiente, del calentamiento global, de la emisión de dióxido de carbono, son problemas que afectan a todo el planeta, independientemente de quién los genere esos problemas. Y con la población pasa exactamente lo mismo. Digo, hay un problema, hay un tema, un tópico global, que es el tópico que abarca la relación población-recursos. Y ahí se mezcla la economía con la demografía, porque vos tenés que pensar qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Hay producción insuficiente o hay una distribución de los recursos que tiende a ser demasiado desigual como para poder mantener una situación de equilibrio demográfico? Y ahí entramos a un plano de pensar la demografía desde la perspectiva de la desigualdad, ¿no? Que ya empieza a rozar las ciencias sociales y se escapa un poco de lo que serían las ciencias duras, ¿no? Vos sabés que justo venía caminando para entrar por la puerta de Juncal a la Feria del Libro hace un par de horas, y delante mío había dos personas discutiendo. Me imagino que era un padre y una hija. La hija era un poco más grande que yo, el padre era un hombre más grande, un poco más grande que los que sería la edad de mi papá. Y por supuesto que no escuché de que discutían, pero escuché la última oración que decía, bueno, también hay muchos ingenieros que manejan taxis. Ajá. Esa idea me parece que es una idea de otra época. Hoy yo no creo que haya tantos. Digo, antes uno decía, claro, estudian ingeniería, estudian arquitectura y terminan manejando un taxi. Yo no creo que hoy haya tantos exalumnos o graduados de la Facultad de Ingeniería o de Arquitectura que manejen un taxi. No digo que todos consigan trabajo, pero digo que no es algo frecuente. Y creo que eso tiene que ver con que la tecnología o la forma de aplicarse no estuvo a la altura de la educación. La educación llegó mucho más rápido y la Argentina no pudo dar respuesta. Ante esta idea que yo venía pensando, ¿cómo lo ves? ¿La Argentina está preparada para dar respuesta a sus habitantes? Se dice que dentro de 10 años la mitad de los trabajos todavía no han sido creados. ¿La Argentina es un país que va a darle solución a estos nuevos estudiantes, a estos nuevos profesionales? Y ahí está de nuevo la respuesta de lo que se piense que es la tecnología, ¿no? Porque ahí están divididos aquellos optimistas que piensan que la tecnología va a crear tantos empleos, más que los empleos que destruye, y otros que piensan que no, que va a destruir más empleos de los que crean. Digo, si uno piensa en la evolución, y justamente ahí puedo conectar con la población esa pregunta, la población comienza a crecer justamente de manera concomitante con un fuerte cambio tecnológico que ha sido el invento de la máquina de hilar en la revolución industrial. Si uno mira la evolución de la producción en el mundo,
La evolución de la producción explota conjuntamente con la explosión de la población. O sea, la población comienza a crecer cuando crece enormemente la capacidad de la sociedad para producir bienes. Entonces, digo, son fenómenos que en la historia han ido parejo y esa explosión de la producción no se tradujo en un aumento de la pobreza. Hoy podemos pensar, digo, hoy ciertamente tenemos 1.000 millones de pobres en el planeta, en Argentina tenemos 12 millones de pobres, es un problema presente, vigente, pero digo, no es la pobreza que se tenían hace 150 años cuando la tecnología comenzó, se presentó en sociedad con esta máquina de hilar, digo, la tecnología moderna, si se quiere. Entonces yo creo que la tecnología, no te sé decir, no puedo reflexionar acerca de lo que podría llegar a pasar, digo, pero en principio el crecimiento de la población no sería un problema para este tipo de cuestiones, para una presión demasiado fuerte sobre los empleos y sobre el mercado de trabajo. No lo veo así, porque históricamente no se ha dado eso, digo. Ha evolucionado la economía, ha evolucionado la población a la par de la economía y se equilibraron los tantos. Quizás esos equilibrios en demografía tardan 100, 150 años y ninguno de nosotros podamos ver en qué termina esta historia al futuro. Si hablamos de países centrales y países periféricos o de países poderosos y países en vías de desarrollo y de tercer mundo, uno ve que los países más poderosos son Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, Japón. China, que tiene 1.000, Japón, que también tiene una gran población en una islita, Alemania, en España, que tiene un tamaño como de la provincia de Buenos Aires, tiene el doble de nosotros. Brasil es el otro gran país de América Latina y nos triplica en cantidad de habitantes. La cantidad de habitantes determina si un país puede ser un país de primer mundo o un país en desarrollo. Muy buena pregunta, pero te doy el contraejemplo. Los países más ricos del planeta son los países nórdicos. Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza. Y las poblaciones son muy pequeñas. Es decir, el tamaño de la población ciertamente es... la población es un recurso como es el suelo, la población es un recurso más que puede usarse para producir. Pero no es una condición necesaria para que haya una producción que... ahí vuelvo al tema distributivo, digo, ¿no? Hay muchísimos países africanos que son muy populosos y que son muy pobres. Digo, esa correlación, que es una correlación malthusiana, ¿no? De decir, bueno, los países que crecen se van a terminar, cuya población crece geométricamente, diría Malthus, va a terminar siendo pobre y se va a morir. Y eso no es algo que se haya verificado empíricamente. Y las poblaciones más pequeñas que han sido capaces de asimilar el cambio tecnológico, de crear sociedades más igualitarias, porque esa sociedad es una característica que tienen, es que son altamente igualitarias, ¿no? Estoy hablando de los países nórdicos. Son países que tienen poblaciones muy pequeñas y no tienen problemas de desocupación, de desempleo tecnológico. Te hago la última pregunta. Hemos estado hablando acerca de cantidad de habitantes, de demografía, hemos hablado del futuro, hemos hablado también del pasado. No te pregunté qué es un demógrafo, qué estudia la demografía. Te hago la última pregunta. Te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS, pero ¿a qué se dedica realmente una persona que estudia demografía? Bueno, la palabra demografía la podés mirar en sí, digo, demos, que es población, y grafía, que es el cálculo, hacer numeritos, digamos, ¿no? Entonces la tarea del demógrafo es contar gente. Este libro se iba a llamar Contador de Gente, porque un poco describe la tarea del demógrafo, que es ponerle número a los hechos de la vida cotidiana, ponerle número a las defunciones, contar defunciones, contar nacimiento, contar migraciones, desplazamientos de la población. ¿Cómo hago para cuantificar a la velocidad con la que se mueven las personas de residencia? Y eso es lo que hace el demógrafo, es ponerle número a esas cosas, contar la cantidad de personas que estudian, que trabajan, que son pobres, contar.
Contar en el sentido de contar como contador, ¿no? Con un ábaco. ¿Ah? Esa es la tarea del demógrafo. Yo cerré la nota, dije la última pregunta, cerré la nota. Esto que voy a hacer no se hace. Cuando uno cierra la nota, cierra la nota. Pero es tan interesante hablar con vos que se me ocurrió de repente esa idea de contar. Hay movimientos emigratorios muy masivos. No sé si el 2001 para nosotros fue muy fuerte, pero en este momento Venezuela es un país que está sacando mucho de su población. No voy a decir ni exiliado, ni expulsado, ni nada por el estilo. Lo que sí tenemos como dato es que muchos venezolanos están saliendo del país y están entrando a otros países de América Latina. Digo, no quiero decir una palabra que editorialice la pregunta, porque quería sacarla de la cuestión política. Pero ¿cómo impacta en la Argentina, por ejemplo, que hayan entrado 200.000 venezolanos? ¿Cambia mucho en nosotros? ¿Cambia mucho en Buenos Aires? Me decían que en Chile, hace un mes estuve allá, me decían que en Chile entraron más o menos 100.000 y que en Colombia entraron alrededor de 1.000.000. ¿Cómo hace el país para recibir tanta gente y meterlos adentro de su sistema? El problema creo que no es del país, porque si uno mide el porcentaje, ahí estaría la tarea del demógrafo, es medir qué impacto tiene la migración de un país en particular, por algún problema político, por lo que fuera. Hay migraciones por cuestiones climáticas, por este caso de gente que se va por disidencia con el sistema político. Digo, la forma de medirlo es tomar el porcentaje que tiene esa población en el total de la población. ¿Y cuánto me dijiste que entraron a la Argentina? 200.000. Y dividí 200.000 sobre 45 millones y te da un número muy bajo. O sea, el impacto desde el punto de vista demográfico es prácticamente insignificante. Bueno, digo, pero, ¿no? si Pero llegan todos a la ciudad de Buenos Aires... Claro, ahí está. Porque a mí me tocó estábamos trabajando con unos colegas en Brasil en el momento que comenzó el proceso migratorio fuerte de Venezuela, y las zonas cercanas a Venezuela tenían serios problemas para receptar esa población, digo. Entonces, son problemas focalizados, digo, ¿no? Focalizados en determinados lugares, y esos lugares reciben efectos de... Y volvemos al tema de la terminología. No son problemas, digo, son desafíos que se enfrentan a las sociedades, ¿no? Desafíos a resolver. Jorge, te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. TICMAS es una plataforma educativa que se presenta aquí en la Feria del Libro y me parece que hablar sobre estos temas obviamente impactan sobre la educación y nos hacen pensar de nuevo estrategias para dar clase, cómo incorporar la tecnología, cómo incorporar la demografía. Ha sido placentero y ha sido muy instructivo tu charla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.